Bueno, bienvenidos a nuestro primer tiempo de intercesión y comunión de este año 2023. Estamos pues muy agradecidos con el Señor con el final del año y el comienzo del año. Sé que algunos han tenido algunas dificultades, otros están en medio de grandes desafíos, otros con algunas inquietudes, dudas, temores y otros con profundas convicciones de lo que el Señor ha hecho, ha prometido y hará. Vamos a entrar en materia entonces a ver al Señor Jesús, el verbo desde el principio. Y ubiquémonos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, y empecemos con lo que nos describe el Evangelio de San Juan. Voy a tratar de apoyarme con algunas diapositivas. Dice la diapositiva que tenemos allí, que fue la invitación de hoy. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En estos tres versículos encontramos de alguna manera el, digámoslo así, el resumen o se consolida, diría yo, el primer capítulo del libro de Génesis. De hecho, como mencionamos en esta semana, comienza exactamente la misma manera, tanto en el hebreo como en griego y en la traducción que se hace al español. En el principio era el verbo. Y vamos a ver un poquitico de esto que nos plantea el Evangelio según San Juan. En el principio, griego enargé, quiere decir lo primero, es el punto inicial, es lo preeminente, es el punto de partida, el origen. Lo tenemos, y dice era, en el principio era, verbo es como el verbo to be o ser o estar del español, en griego es eimi, y es la expresión de lo que es, ¿sí? Entonces dice, en el principio era, se podría traducir también algo así como en el principio ha sido, pero ¿qué era desde el principio? ¿Qué ha sido desde el principio? El verbo. Y aquí aparece la palabra logos, que en la definición de esta expresión logos me pareció extraordinaria porque dice es la encarnación de una idea. Es espectacular, porque Cristo mismo es la materialización de los pensamientos de Dios. Y ténganlo muy presente, esa palabra logos es la acción, la ejecución de la idea. O sea que Cristo como tal es la ejecución de los planes divinos, ¿sí? Y es lo que quiero hoy compartirles viendo el Señor Jesús, el verbo en acción o la acción de la palabra del Señor. Podríamos definirlo así. Jesucristo es la acción del pensamiento divino. Cada idea que el Padre ha tenido, esa idea se ha consumado y se ha ejecutado a través de Jesucristo. Y es extraordinario porque una de las particularidades que tienen muchas religiones en el mundo es la contemplación, ¿sí? Es una forma, pero en estas religiones muy contemplativas, de alguna manera se percibe cierta pasividad en la fe, ¿sí? Es una fe a veces muy pasiva, muy quieta, a veces de alguna manera esa postura pasiva y quieta ante esa expresión de fe, pues hace que se entre como en un letargo, en una lentitud, donde no hay como movimiento, donde no hay evolución, donde no hay crecimiento. Pero cuando vemos lo que Juan nos está diciendo, el Señor desde el principio es la acción de las palabras del Señor. Cuando tratamos de comprender un poco la mentalidad, la cultura oriental, me refiero a las culturas semíticas, especialmente al pueblo de Israel, es un pueblo que ha sido muy pragmático en la ejecución de la fe, ¿sí? En términos generales, ¿no? En términos generales, obviamente también hay eh, posturas muy contemplativas, pero en términos generales es que si está escrito,
Así es, así se hace y así el Señor de todas maneras igual está ejecutando. Comparándolo con el Antiguo Testamento, tenemos estas tres expresiones en el libro del Génesis, así como en Juan nos está diciendo en el principio, en el Génesis también nos dice en el principio, el hebreo Bereshit, que puede ser en el principio, en el primero, en el primogénito, también se puede traducir algo así como en el primogénito, en el origen, en lo preeminente. Tenemos la expresión crea, ¿sí? Que es una expresión muy particular que en el Antiguo Testamento solo se refiere respecto a Dios. Ese verbo, bara, solo se refiere respecto a Dios. O sea, ningún ser humano, en nada hace referencia a este verbo de crear, sino solo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que tiene la particularidad de formar, hacer, crear de la nada. Y luego aparece y dijo, que es otro verbo que lo vamos a estudiar, que es vayomer, y ese vayomer lleva implícito entonces cada uno de los verbos o de las ejecuciones de las ideas del Señor. ¿Sí? Entonces les decía, logos es la ejecución de una idea, es la encarnación de una idea y comparándolo con lo que Génesis nos está planteando, tenemos entonces esta expresión. Vamos entonces al libro de Génesis. Y quisiera pedirles que puedan leerlo, abran sus Biblias en el libro de Génesis para que podamos ir viendo cada uno de los verbos que está el Señor Jesús desde el principio. ¿Sí? Entonces, partamos del hecho de que cuando Juan dice el verbo era Dios, el verbo era con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, nos implicaría o nos permitiría entender entonces que cada verbo ejecutado, acordémonos que no es solo decir, porque logos no es solo palabras, logos son ejecuciones de los pensamientos, ¿sí? Son ideas ejecutadas. Entonces no podemos limitar que, bueno, que ese es un tema muy discutible hoy en día en el tema de las palabras. Decir es tan fácil, pero hacer es tan complejo. Es como lo que las críticas que solemos hacer a muchas personas de diferentes escenarios, donde decir, prometer, no sé, estamos iniciando un año y mucha gente eh, tiene como propósitos de nuevo año, ¿sí? Generalmente no se hacen propósitos finalizando el año porque estamos en la fiesta, en Cali hay ferias, en Manizales hay ferias en enero, terminan pues ya mañana, y ya la gente cuando ve como que el balance del año pasado no fue tan positivo, entonces trata de tener unos buenos propósitos, ¿sí? Y los dice, incluso, entonces dice, este año sí adelgazo, este año sí voy a ser más espiritual, este año sí me voy a congregar, este año por fin los que han hecho seminarios bíblicos o han iniciado y no los han terminado, este año sí voy a estudiar la escritura, este año sí voy a pagar las deudas, este año sí vamos a ejecutar este plan, pero muchos dichos, muchas promesas, ¿sí? Y se dice, y decir es muy fácil, en verdad que solo decirlo es demasiado fácil que no está mal, no está mal, pero no es suficiente, porque logos no es solo palabras, porque logos no es solo decirlo, logos es ejecutar los pensamientos, es ejecutar las ideas, es poner en acción los pensamientos, ideas o planes que cada uno pueda tener. Y cuando vamos entonces al Génesis, vamos a ver el logos accionando en cada uno de los procesos que nos muestra el Génesis sobre la creación. Y vamos a empezar con Génesis capítulo 1, versículo 1, y les invito a que cada uno donde está lo lea. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Empieza con esa gran palabra, que esa gran palabra de crear, ese es el gran logos del Génesis, ¿sí? Allí estaba Jesucristo, ahí estaba. Es más, para corroborarles, vayamos rápidamente al libro de Efesios, al libro de Efesios,
en el capítulo 1, y vamos a leerlo desde... bueno, vamos a leerlo desde el 8. Está hablando de Jesús, que todas las cosas el Padre las ha puesto en Cristo Jesús. Y dice que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, el que todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice más atrás, en el 4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice en el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Y dice, y reúne todas las cosas en la tierra, en los cielos, en el principio. Así que ese primer verbo que aparece de crear es el que va a desprender todas las ejecuciones de las ideas del Señor y la presencia de Jesucristo mismo desde el Génesis. En verdad, cuando nosotros empezamos, por eso ese ejercicio de poder ir ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento es muy importante, porque eso fue lo que hicieron los escritores del Nuevo Testamento: reinterpretar, algo así como redefinir ese antiguo pacto en el cumplimiento pleno de Cristo Jesús. Vamos a ver entonces, a seguir con la lectura, y dice que la tierra tenía unas condiciones. Eso ha sido tema que estudiamos en otro momento. Estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Aquí estaba entonces cómo fueron el origen de las cosas. Había desorden, había caos, había vacío, había oscuridad, pero el Señor, a través de su Espíritu, empieza a moverse sobre la faz de la tierra. Y empezamos con el primer verbo en el primer día. Ya dijimos que crear o bará los abarca a todos, pero vamos a verlos también en una particularidad, y está en un esquema que, si no me equivoco, espero que no me equivoco, es un esquema verbal del hebreo que se llama Vayiktol, que es pasado. Todo lo que está aquí es algo que se ha ejecutado, que se ha hecho, es en un pasado. Y una particularidad del verbo es que empieza con la fórmula I, ¿sí? Y vamos a encontrar en la descripción de los verbos como unas fórmulas que tienen mucho sentido, y que espero que tenga la sabiduría de poderles transmitir cómo el Señor, el verbo hecho carne, que estuvo en la creación, ejecutando los pensamientos divinos, esos mismos pensamientos son los que quiere en nosotros ejecutar día a día. Vamos a ver entonces, yo encontré 8, 9 incluso verbos en los que vemos al Señor Jesucristo desde el principio. El primero, versículo 3, y dijo. Vamos a ver este primero, que dice en hebreo es Vayomer, Vayomer o Vayomer, ¿sí? Esta es como la transliteración de que se hace a palabras, pues a nuestro alfabeto, ¿sí? Vayomer, yo lo pronuncio así, Vayomer, como con V, pero se translitera generalmente con esa W. Me llama mucho la atención, y les quiero comentar que esa palabra way en inglés es camino, ¿sí? Entonces, cuando yo me ponía a buscar en una concordancia en hebreo, me llamó la particularidad, porque
como yo le tengo el traductor automático a Google, siempre cada verbo me apareció como camino. Entonces decía camino y Yomer. ¿Sí? Muy singular, para mí muy significativo el tema del camino. Y cada verbo está precedido de esa fórmula Vayomer, que esa Vav en hebreo sería como el I, ¿sí? I. Solo que traducido al inglés, desde esa transliteración, sería camino, camino Homer. Si usted es curioso, usted puede buscar y en Google le va a traducir automáticamente y todos los verbos va a aparecer camino, traducido al español. Sí, muy bien. Luego aparece, bueno, dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Aquí está el segundo verbo, fue la luz. El verbo Weihi, ahorita les voy a explicar cuando termine, Vayomer, Vayomer, que es y dijo. El segundo, Vayehi, que es y fue. Ya voy a hacer esta listica cortica y ya les explico para que vayan dejando un espacio rapidito ahí. El tercero que aparece es y vio, que está en el hebreo Vayar, Vayar. ¿Sí? De ahí viene Jiré. ¿Sí? De ese Yar viene Jiré, que es ver. Por eso Jehová Jiré no es precisamente Dios proveerá, sino más bien Dios será visto, ¿sí? Porque tiene esa misma raíz de Yar. Luego viene, entonces dice, dijo Dios sea la luz, fue la luz, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Aparece este cuarto verbo que es Vayadbel, Vayadbel, que es y separó. ¿Sí? Entonces se dice, así se pronuncia, Vayomer, Vayahi, Vayar, Vayabdel. ¿Sí? Insisto, solo que cuando me aparecía la transliteración y me lo traducía a Google, me aparecía Camino Yomer, Camino Ají, Camino Yar, Camino Yabdel. Ahora veamos rápidamente de qué se trata cada uno de estos. Ese y dijo viene del verbo amar, que es decir, pronunciar, declarar. El Señor declaró algo. Generalmente, esto se escucha mucho en el lenguaje de los cristianos hablando, vos decimos mucho el poder de la palabra, el poder de la palabra, el poder de la palabra. La verdad, el poder de la palabra está es en la ejecución de la palabra, no solo en decir. ¿Sí? Claro, a veces uno de tanto decirlo, el tema de decirlo es que de tanto decirlo termina creyéndoselo y termina haciéndolo, pero no es solo decirlo, ¿sí? Aquí estamos hablando de una declaración, de una pronunciación, de una proclamación que el Señor hace. Y voy a decirle rápidamente qué es lo que Él dice. De hecho, Él dice 10 cosas y me permiten que le resuma para no hacerlo tan extenso, pero 10 cosas el Señor dijo que se ejecutaran. Primero, dijo, sea la luz. Segundo, dijo, haya expansión en medio de las aguas. Tercero, dijo, estoy tomando toda la fórmula Vayomer, donde dice, y dijo, y dijo, y dijo. Ese Vayomer aparece en Génesis 1, aunque quiero que noten algo en sus Biblias. Si ustedes notan en sus Biblias, en sí el relato del capítulo 1 termina en el versículo 3 del capítulo 2. O sea que vamos a ver el capítulo 1 hasta el 2, versículo 3, como un solo capítulo, ¿sí? De hecho, yo sé que sus Biblias tienen que estar separándolo de esa manera. Entonces, 10 cosas dijo el Señor, 10 cosas dijo, ¿sí? ¿Dijo qué? Que sea la luz, que haya expansión en medio de las aguas, que se junten las aguas y se descubra lo seco, que produzca la tierra, que haya lumbreras, que produzcan las aguas seres vivientes. Aquí los verbos originales son diferentes. El de brote de la tierra a que haya animales son diferentes, pero ambos se tradujeron como produzca. Uno tiene que ver con brotar, otro tiene que ver con engendrar. Luego dice produzca, aquí vuelve a utilizar el de la tierra, seres vivos. Luego dice, y dijo, hagamos al hombre. Luego le dice al hombre, os he dado todo animal y planta, y al hombre también vuelve y le dice fructificar, multiplicar,
llenar y someter a los animales. 10 cosas, se utiliza la fórmula o el verbo y dijo. Presten mucha atención. ¿Qué dijo? Que se haga la luz, que haya expansión, que se junten las aguas, que se produzca, que haya lumbreras, que se haga al hombre. Dijo, hagamos al hombre. Esa particularidad de ese verbo en plural para nosotros los cristianos nos permite ver la pluralidad divina, lo que nosotros llamamos Trinidad, ¿sí? ¿A quién le dice hagamos? Ahora, yo creo firmemente, el Espíritu Santo está presente en el versículo 2 y el Hijo está presente en la creación del hombre también, en él hagamos. Luego aparece el verbo y fue. El verbo y fue aparece 14 veces, ¿sí? ¿Qué fue? O sea, primero él dijo, y cada dicho de él trajo un efecto, y ese efecto tiene que ver con él y fue. ¿Qué fue? La luz, la tarde y la mañana, la expansión, y bueno, para resumírselos, cada que termina un día, dice, fue la tarde y la mañana el segundo día. O sea que esa expresión y fue, que tiene que ver, de ahí mismo viene la palabra vida de Jai, porque y fue, ¿dónde lo tengo por aquí en mis apuntes? Hayá, Vayellí, se sería con el verbo en pasado, tiene que ver con algo que suceda, que acontezca, que se ejecute. Entonces, ese y fue demuestra que lo que dijo se ejecutó, ¿sí? Es como el sello cuando me imagino que cuando terminan los aparatos, la ropa, ya cuando la terminan, le colocan fue hecho, ¿sí? O sea, ha sido terminado. El sello de calidad de que ha sido consumado. Por eso cada día que termina, dice, fue la tarde y la mañana un día, fue la tarde y la mañana el día segundo, fue la tarde y la mañana el día tercero, fue la tarde y la mañana el día cuarto. Hay una teoría muy particular sobre eso del nombre de los días, porque generalmente cuando uno dice primero es porque sabe que vienen otros puntos. Entonces, algunos comentaristas dicen que la Biblia no dice día primero, sino día uno. Generalmente cuando uno menciona uno, es porque solo va a haber uno. Cuando uno dice primero es porque vienen otros puntos, ¿sí? Entonces algunos dicen que en ese día como que el plan del Señor era como que empezó el día uno y en la medida en que fue pasando, fue creando y añadiendo y añadiendo y añadiendo a la creación, ¿sí? Otros dicen que el día uno, como cuando se habla del fruto del Espíritu, que el amor y que los otros son características del amor, que el día uno está todo lo creado y que se fue organizando día a día, ¿sí? Para que lo tengan presente cuando quieran profundizar sobre esto. Entonces, cada día se mencionó como fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué más habla? Fue la expansión, se juntaron las aguas y se descubrió lo seco, fue la producción de la tierra, fueron las lumbreras, fue el hombre ser viviente. Ese es el último que aparece, fue el hombre ser viviente. Luego de que el Señor dice, y fue, o sea, que lo que dijo se cumplió, vio, él lo miró. Ese vio va a aparecernos 7 veces, que es vayar. Y aquí yo tengo que corregir algo que en algún momento les expliqué de manera equivocada, porque lo recibí también de esa forma, pero ya lo entendí con estos verbos. Vio Dios que era bueno. Entonces, lo dijo, lo ejecutó, usemos una palabra, lo consumó, y cuando lo consuma, lo ve. Y ese verbo, le repito, aparece 7 veces. ¿Qué vio Dios que era bueno? Que la luz era buena, que la tierra y los mares eran buenos, que lo que produjo la tierra era bueno, que las 2 grandes lumbreras eran buenas, se refiere al sol y la luna,
que los seres vivientes eran buenos, los seres de las aguas y de los cielos, que los animales terrestres eran buenos y que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. 7 veces el Señor, después de que dice, cumple lo que dice. Quiero leerles un versículo que me acabo de acordar. Es lo que dice Salomón cuando está dedicando el templo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, a propósito de lo que dice y fue. Dice el capítulo 8 del primer libro de Reyes, versículos 23 y 24. Dice Salomón, el Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Y oído con esto, ojo a esta parte que dice Salomón, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahí tenemos el dijo, fue y el vio, está garantizando que todo lo que el Señor empezó a ejecutar a través del logos, a través del verbo divino, es bueno en gran manera. Y que lo que Él dice con su boca, lo hace, lo cumple con su mano. Es espectacular. O sea, el Señor no deja caer sus palabras. Tenemos otro problemita ya nosotros como de forma, pero de parte del Señor, lo que Él dice, lo ejecuta y todo lo que Él dice y ejecuta es bueno. Y cuando concluye todo, bueno en gran manera. El siguiente verbo, y estamos hablando en el orden que van apareciendo, si ustedes miran, por ejemplo, el versículo 3, hagámosle desde el versículo 3 en adelante, dice, dijo Dios sea la luz, fue la luz, y vio Dios, ¿sí? Ahí tenemos, dijo, fue y vio, en ese orden. Luego dicen que era buena, separó la luz de las tinieblas, y viene el cuarto verbo que está en el versículo 4, que es, y separó, Vayadbel, y separó. ¿Qué separó el Señor? Separó 3 cosas. La luz de las tinieblas, las aguas de las aguas. ¿A qué hace referencia? A las aguas, a los mares de los cielos. ¿Sí? De hecho, esas palabras son como sinónimas, porque es Shamaim, cielos, y Main, mares. Y es como aguas, de hecho, ¿qué es el cielo? Son aguas, solo que son aguas en, ¿cómo se dice? En estado gaseoso, condensadas, son aguas condensadas y en los mares tenemos las aguas líquidas, pero son aguas. Los cielos son aguas, los mares son aguas. ¿Pero qué hizo el Señor? Separó las aguas de las aguas, los cielos de los mares. ¿Qué más separó el Señor? El día de la noche. Miren, esto tan espectacular. Esto va a tener un sentido. Permítanme solo verlo como lo que va formando. Y yo creo que si usted está concentrado, usted mismo va a ir sacando conclusiones. Estoy seguro que sí. Estos 4 verbos están en estos primeros 4 versículos. El verbo crear, dejémoslo como al final. Es como el que lo involucra todo. Dijo, fue, vio que era bueno y separó. Mi esposa me quiere hacer una pregunta, si quieres, abre el micrófono. El error que voy a corregir fue el siguiente, que en el día tercero yo les dije que alguna vez el martes era un día de doble bendición. Todavía no estamos hablando del día del y bendijo. ¿Saben qué pasó el día tercero? Lo que pasa es que el día tercero hubo mucho trabajo. Si ustedes miran el día tercero empieza en el versículo 9 y termina en el versículo 12. Y miren la extensión, ¿verdad? Mírenlo en su Biblia. Y generalmente todos los días de creación, exceptuando el tercero y el sexto, son los días de más acciones, son los días donde más suceden cosas.
Y como suceden más cosas, 2 veces el Señor vio que era bueno, pero no que Dios bendijo 2 veces el día tercero, sino que 2 veces el Señor vio que era bueno, ¿sí? Más bien, algo así como que el día tercero tuvo una doble aprobación del Señor, porque 2 veces vio que era bueno. Muy bien. Datos, entonces, lo dijo 10 veces, fue hecho 14 veces, vio 7 veces y se paró 3 veces. Además, números muy bíblicos, muy particulares que se van a repetir a través de la Biblia. Bueno, el 10, el 7, el 3, el 14 es el doble del 7, son números que van a ser repetitivos en muchas cosas en la Biblia. Siguiente verbo. Y llamó, ¿sí? Y llamó. Este verbo llamó es vayikra, y llamó. Entonces mira lo que el Señor nos viene haciendo. Primero dijo, luego ¿qué hace? Luego fue ejecutado, luego vio que era bueno, luego se para y aquí dice y llamó. ¿Qué llamó el Señor? Este verbo llamó aparece 3 veces. Y esas 3 veces son, llamó a la luz día, a las tinieblas noche, llamó a la expansión cielos y llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Esto tiene una particularidad porque este y llamó está ligado al y separó. O sea que cuando fue separado fue identificado. ¿Sí? Téngalo muy presente. Cuando fue separado, ¿y qué implicó separado? Bueno, apartarlo, eh, identificarlo, ¿sí? Y cuando fue separado, entonces fue llamado, le dio un nombre, fue denominado, fue identificado después de haber sido separado. Muy bien. Siguiente verbo que aparece es el verbo vayas, que es e hizo. ¿Dónde vamos a ver qué cosas hizo? Ese lo tenemos, dice, e hizo la expansión, e hizo las 2 grandes lumbreras, e hizo los animales de la tierra. ¿Sí? Este verbo vayikra, es dar nombre y proclamar, ¿sí? Dar nombre y proclamar. Y este verbo hacer, que es asá, es llevar a cabo, ¿sí? Usted puede decir, bueno, pero fue y hacer es lo mismo. Pues si fuera lo mismo, seguramente no estuvieran escritos de manera diferente y no denominaría las cosas y particularidades de manera diferente. Una aclaración. Cuando Isaías 43:7 expresa 3 verbos que es crea, hace y forma, esos 3 verbos son diferentes. Y cuando hablamos de la creación como tal es un plan, ¿sí? La creación como tal es el proyecto, ¿cierto? Entonces Dios, la creación como tal es la idea, ¿cierto? Y esa idea se ejecuta a través del hacer, ¿sí? Cuando dice y fue, es que ese hacer se ha ejecutado, se ha consumado, y ese proceso de formación es ¿cómo se puede decir? El perfeccionamiento de lo que Dios hizo. Entonces, el Señor crea al hombre, y permítame ilustrarlo de esta manera, crea al hombre donde tuvo la idea de crearlo. El Señor da la orden a través de sus palabras de que se haga. ¿Y qué hace? El polvo de la tierra. Y del polvo de la tierra forma al hombre. O sea que algo se puede hacer, pero necesita ser formado. Entonces, permítanme decirles, yo puedo concebir un hijo, pero el hijo no solo es formado físicamente, sino que desde su nacimiento debe ser formado en su carácter, en su parte intelectual, espiritual y acompañarle en su desarrollo físico.
¿sí? Entonces son momentos diferentes de la obra del Señor, que esa misma obra del Señor es la que nosotros estamos llamados a hacer como extensión de la obra que el Señor ha hecho, ¿sí? Muy bien. Luego aparece, después del verbo e hizo, aparece y creó, en esta misma fórmula. Insisto en que noten la fórmula vai, ese i, ¿sí? I. Ahorita vemos la lista completa. Y aquí aparece es Vallicra. Este crear y creó, ¿sí? Aparece 3 veces y aparece en relación a los cielos y la tierra, a todo ser viviente de las aguas y los cielos, y al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sí? Estas 3 cosas el Señor creó. De aquí yo creo que podemos comprender mejor lo que acaba de decir. Él crea esto y de todo esto empieza a detallar y a hacer con sus manos los pequeños y los grandes detalles. Y por último va a aparecer el y bendijo, que es Vaibarek, ¿sí? Barak es bendecir. Y ese bendecir aparece 3 veces. ¿A quién bendice? A los seres vivientes, a los seres humanos y bendice al día séptimo. Pónganle mucho cuidado, ya les voy a explicar qué es la palabra bendecir. A los seres vivientes les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen. Al ser humano le dice, fructifique, multiplique, llene, pero le agrega, sojuzgue. ¿Sí? Esa es agregada a la bendición que le dio a los animales, porque a los seres humanos les dio la autoridad sobre los seres humanos. ¿Yo qué dije? A los seres humanos les dio la autoridad sobre los animales, perdón, sobre los animales, ¿sí? Entonces, a ambos les dice, fructifiquen, multipliquen y llenen, pero solo a los seres humanos les dice, sojuzguen, que es someter o subyugar a los animales. Y lo tercero que el Señor bendice es el día séptimo, ¿sí? Muy bien, ahora miremos de qué se trata estas 4. Bueno, ya les dije que es Vallicra, hacer, ya se los expliqué, crear, que es del verbo barak, y me pareció sorprendente lo que, perdón, ya crear, ya les expliqué que es Vallicra, y ahora el bendecir. Pónganle cuidado a lo que es bendecir, tiene un doble sentido bendecir. Imagínense que la misma raíz de bendecir se expresa en que el Señor se inclina para beneficiar su creación. ¿Sí? Pero bendecir también es que el ser humano y la creación se inclina para adorar y reconocer al Señor. Entonces tiene doble sentido ese barak, ese bendecir. Él se inclina para beneficiarme, o sea que Él me bendice a través de sus acciones, ¿sí? Y yo le bendigo a Él inclinándome para reconocer sus acciones y sus beneficios hacia mí y hacia la creación. Por eso cuando dice y bendijo, cuando el Señor bendice, bendice a los seres humanos, bendice a los animales y bendice el día séptimo. Y bendice a los animales diciéndoles, beneficiándolos, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Beneficia a los seres humanos diciéndoles, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y además les doy autoridad sobre la creación, sobre los animales. Pero además el día séptimo lo bendice. Y el día séptimo lo bendice porque, uno, es un beneficio para nosotros. Miren el sentido del día séptimo tan extraordinario. Porque el día séptimo iba a ser un beneficio, un regalo que el Señor le iba a dar al ser humano. ¿Para qué? Para que cesara Shabbat. De ahí viene, yo les explicaba que huelga en hebreo hoy en día se dice Shabbatín,
Shevat. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero huelga o cesar se utiliza con la misma raíz de Shabbat, porque es yo dejo de hacer. ¿Y cuál era la idea del Shabbat y por qué el Shabbat? ¿Por qué el día séptimo era bendición para el pueblo? Porque dejaba, reposaba, pausaba, se aquietaba. Y ahora viene la otra parte del día bendito, porque entonces si el Señor me lo da a mí para reposar y descansar, o sea que así yo no trabaje como, que así yo no me esfuerce, tengo abrigo, tengo techo, entonces yo lo voy a bendecir a Él apartando ese tiempo o ese día para que mi mente y mis pensamientos estén enfocados también en Él. Ahí está la doble bendición. Me da el espacio para que yo descanse y yo saco el espacio para bendecir. ¿Sí ven el doble? Por eso permítanme ilustrarlos. Hoy es domingo. ¿Sí? Digamos que por cultura, por todo lo que usted quiera decir, este es nuestro día de descanso. ¿Sí? La Biblia habla que es el sábado, pero no creo que por eso vayamos a caer en condenación. Pero el día que usted apartó, sea sábado, que según la Biblia es preferible, sea domingo, es el día en que usted cesa, su mente ya no está pensando en el dinero, en el negocio, en la producción, sino que usted cesa, y como el Señor le da el regalo y la bendición de que usted repose, pues usted también debe sacar el espacio para bendecirlo a Él. ¿Sí? Por eso ya sea sábado o sea domingo, debe haber un espacio para que usted se dedique al Señor. Por ejemplo, si usted está ahora conectado, debería estar dedicado a este espacio para el Señor. No funcionaría mucho que tenga el televisor prendido, no funcionaría mucho estar haciendo otras cosas porque sí es bueno apartar el espacio para bendecir al Señor. ¿Sí? Porque Él me bendijo descansando, yo lo bendigo adorándolo, yo lo bendigo enfocando mis pensamientos en Él. Bendice entonces al ser humano, a los seres vivos, animales, y bendice el día séptimo. Los seres vivos reconocen al Señor. Dice que una canción, yo no sé si estará en un salmo, pero en la canción dice, por la mañana las aves cantan las alabanzas al Dios de nuestro amor. La creación misma se inclina ante la gracia y el poder del Señor. Nosotros estamos llamados a bendecir al Señor, pero en el día séptimo también debemos reconocer que Él nos bendijo. Ustedes se imaginan no tener un día, un día cesante. ¿Es necesario un día cesante? Totalmente. Asimismo, el Señor no solo mandó un día cesante, mandó un año cesante cada 7 años. Cada 7 años, así como, porque la tierra, la verdad, no descansa cada semana. La tierra, por todos los periodos de cosecha, bueno, de preparar la tierra, de abonar la tierra, de sembrarla, de cosechar, de todo eso, no va a ser un periodo de una semana, es un periodo hasta de 18 meses. Por eso dijo, en el séptimo año, la tierra también va a cesar. Y de alguna manera era bendecir al Señor dándole, cuidando lo que Él con tanto amor y dedicación había creado para nosotros. Muy bien. Y el otro verbo que va a aparecer, y va a aparecer una sola vez, está en el versículo 3 y dice, y lo santificó, y hace referencia también al día séptimo. Y hablando de santificar, Vaikadesh implica apartar, dedicar y consagrar. ¿Sí? O sea que sí es muy importante sacar un espacio, un día para bendecir al Señor y para consagrar al Señor. Un día en que usted pare y reconozca que toda la semana el Señor le concedió. ¿Sí? Claro, para nosotros descansar culturalmente es dedicarnos a ver televisión todo el día, seguramente, nos bañamos 6 días, que hoy el cuerpo descanse y no se bañe el séptimo, seguramente, muchas cosas. Pero como creyentes, nosotros cuando entendemos que el logos, que la acción del Señor desde el principio
ha estado ejecutando las ideas divinas para bendecirnos, también nosotros santificamos y bendecimos un día para el Señor. Veamos entonces tengo los 8 verbos y el último, pues no lo escribí, es Baikadesh, que es y bendijo. Dijo entonces 10 veces, fue 14, vio 7, separó 3, llamó 3, hizo 3, creó 3, bendijo 3 y lo santificó, lo dijo una vez. Sí, a propósito, si ustedes no lo escribí, me perdonan, si quieren yo se los escribo para que quede. Notarán en el que dice e hizo, porque es una norma del español, pero en hebreo no dice, es la misma fórmula vayas, sino que si la tradujéramos con esa norma al español quedaría y hizo, pero como cuando uno traduce lo que hace es traer al idioma, al idioma nuestro, entonces se escribe bajo las normas de nuestro idioma. Entonces uno para que no quede ese fonema repetido y hizo, se utiliza e hizo. Por eso tienen esa variación ahí al español. Pero si usted lo ve en hebreo, va a conservar la misma fórmula que es y, ¿sí? Permítanme que estoy aquí haciéndoles para que queden los 9 verbos acá presentes. Muy bien, ahí están los 9. Y dijo, y fue, y vio, y separó, y llamó, e hizo, y creó, y bendijo, y santificó. Ahí están los 9 verbos que utiliza el Padre en todo lo que se respecta a la creación. ¿En qué orden los tenemos? Los tenemos. Primero, crea. Segundo, dice. Tercero, fue hecho. Cuarto, vio que era bueno. Quinto, separa. Sexto, llama. Séptimo, hace. Octavo, bendice. Y por último, santifica. ¿Sí? Pueden hacer preguntas en este momento. ¿Sí? Preguntas. El que quiera preguntar algo, antes de continuar, puede levantar la mano, le abro el micrófono y puede preguntar. Yo cierro el micrófono y tú hablas ahí. Pero pásale. El versículo 14. En el versículo 14 dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal. Ese es otro verbo. Pero Por eso, pero como el Ok. Claro. Bueno, se los voy a explicar. La conjugación de estos verbos es tercera persona singular masculino. ¿Sí? Claro, entonces aquí no está hablando, entonces cuando hablamos de una conjugación verbal tercera persona singular masculino es él hizo, él dijo, él, ¿sí? Aquí no dice él sirvió. ¿Sí? O sea, todos estos verbos, estos 9 verbos están asociados a la obra que el Señor ejecutó. Entonces cuando dice y sirvan, no es que el Señor tendría que decir y él hizo, él sirvió de, pero aquí no está hablando del Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver, todo esto en que se concluye. En que Jesucristo es la ejecución de los pensamientos del Señor. O sea que cuando yo digo y dijo, él es Jesucristo. Y fue hecho por él y vio él que era bueno y separó él y llamó él y creó él e hizo él y bendijo él y santificó él. ¿Sí? Entonces, por eso, por ejemplo, hay otros separó, pero ese separó no es la acción de él, sino como el efecto de lo que se fue dando. ¿Sí?
Muy bien. Es por la fórmula de la conjugación verbal. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, aporte, comentario, puede levantar la mano antes de continuar y espero no haya sido muy enredado, ¿no? No. Traté de hecho, me tomé el trabajo de hacer diapositivas para poderlo, porque si les mostrara mis apuntes, no mentiras, no están ordenados. Solo que son muchos y tenía que de alguna manera poderlos condensar. ¿No hay ninguna pregunta? Perfecto. Voy a continuar entonces. Con esta diapositiva que tienen en su pantalla, espero que la puedan ver. Tenemos entonces 9 verbos que son la ejecución de las ideas divinas. Y en cada uno de ellos está la acción del Señor Jesucristo. Así que el Señor, y les acabé de mencionar el orden, crea, dice, crea, dice, fue hecho, o sea, ejecuta, ve que es bueno, separa, llama, hace, ese es como en un presente, bendice y santifica. Estamos empezando un nuevo año. Y Juan nos dice que el verbo era con Dios, que el verbo era Dios. Pónganle mucho cuidado en lo que vamos a concluir. Dice, el verbo era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero que nos quedemos con ese versículo 3. Estamos empezando un nuevo año. Planes, sueños, proyectos, anhelos. Algunos van a empezar un nuevo proyecto, no sé, un nuevo trabajo, un cambio de casa, pasan a la universidad, cambiaron de ciudad, alguien está recién casado, o una nueva forma, no sé, tienen que lidiar con una situación familiar nueva, una enfermedad, que por algunas circunstancias, no sé, un familiar perdió su casa y tocó recibirlo en la casa, eso es una circunstancia nueva. Un nuevo gobierno, creo que ya venimos probando del año pasado un poco ese nuevo gobierno, pero son cosas que van a traer sin duda alguna cambios. El mundo como tal está cambiando. Son tantas cosas singulares, muy singulares, otras que afectan de manera general en nuestras vidas. Depende la ciudad también donde esté, depende el país donde usted se encuentre, pero son muchas cosas que la verdad, por más que pensemos, no están en nuestro control, ¿sí? No están en nuestras manos. Hay unas cosas que son necesarias, otras cosas que son anhelos, otras cosas que son, no sé, o sea, pero usted se puede estar enfrentando hoy a dudas, a temores, inquietudes, expectativas, anhelos, a necesidades, a tantas cosas. Todos quisiéramos en el fondo mejorar. Todos quisiéramos en el fondo vivir mejor. No sé, algunos dirán que su propósito de vida es la felicidad. El que sea, es válido. Lo más importante es que entendamos, como dice el versículo 3, y permítanme repetirlo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y cuando hablo hechas, me refiero a que dijo, fue, vio, separó, llamó, hizo, creó, bendijo y santificó. Todos son acciones que ejecutan las ideas divinas. Todo fue hecho por Él, pero ténganlo muy presente, que esto es lo más importante. Sin Él, ¿sin quién? Sin el Verbo, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si nada de lo que ha sido hecho fue hecho, pregúntese, ¿podrá usted en este nuevo año y en lo que viene en su vida hacer algo sin Él? Si Él es el que dijo, y como dijo Salomón,
y lo que dijo con su boca lo hizo con sus manos, si él fue el que ejecutó cada una de esas palabras, si además cuando las ejecuta, ¿a ustedes no les ha pasado que uno a veces tiene una idea y la logra ejecutar, pero cuando ve la idea ejecutada dice, ay, cómo me quedó de feo, ¿sí? O a veces la ejecuta y dice, ay, no me quedó bien hecho. ¿Cuántos arquitectos no diseñan una casa, no sé, hacen la casa y cuando termina dice, ay, no era en sí lo que quería? Eso tiene que ser además muy frustrante, que lo planeó, lo creó, que dijo que lo iba a hacer y que lo hace, pero cuando lo logra hacer, no vio que era bueno. O no vio que era bueno, no solo porque no haya quedado bueno, pudo haber sido bueno, sino que hay algo en el corazón que no le dejó ver que era bueno. No le dejó entender que lo que había pensado, dicho y hecho era bueno, pero la amargura, la envidia, la frustración, la quejadera, no lo dejó ver que en verdad era bueno. Eso es muy tenaz, porque cuántas cosas fueron el sueño. Por ejemplo, usted tuvo un sueño de tener un carro X y justo cuando cambia de carro X, no sé, era demasiado bajito para lo que usted necesitaba o consume demasiada gasolina para lo que usted pensó. Entonces ya no ve que era tan bueno y no estamos viendo el favor y lo que el Señor está haciendo. Pero quiero que tengan en cuenta estos tres que siguen, que separó, llama y hace. Muy importante. Porque nosotros necesitamos, bueno, sin Él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Nosotros necesitamos separar, y mire que empieza a separar que la luz de las tinieblas, el día de la noche, las aguas de las aguas. Este es un tiempo de empezar a separar, a distinguir, a discernir. No podemos seguir en la confusión de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tenemos que empezar a separar para llamar. Lo bueno es bueno y lo malo es malo y entre la mitad no hay nada. Lo medio bueno y lo medio malo, ¿saben qué es? Es malo. No existe ni bueno, ni medio bueno, ni medio malo. Todo lo que sea de medio para abajo es malo, no puede ser bueno. Lo bueno es bueno. Entonces nosotros tratamos de como de respaldar decisiones que sabemos que no están acorde al plan del Señor, creyendo que como no es malo, creemos que es bueno. Pero no, que parezco escribiendo la carta a los romanos en las palabras, pero no todo lo que no sea malo necesariamente es bueno. Y hay que separar para llamar, y ahí viene la bendición y la santificación. ¿Saben cuándo vamos a experimentar esa bendición y vamos a experimentar ese fructificar, multiplicar y llenarnos? Cuando también nosotros empecemos a separar y empecemos a llamar las cosas como son. Y cuando reconozcamos la obra perfecta de Cristo en nuestras vidas y empecemos a disfrutar su bendición, fructificando, multiplicando y llenando. Imagínense que esa es la bendición del Señor. Y cuando seamos conscientes de la bendición del Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bendecirlo, vamos a alabarlo, ¿se acuerdan que les dije que es inclinar para reconocer? Y también vamos a santificar. Y santificar implica apartar para Él. Y ahí yo discrepo un poco con aquellos que solo guardan el Shabbat, pero no se santifican todos los días. Yo discrepo en que, ¿cómo puedo yo decir que santifico un día, pero toda una semana estuve apartado del Señor? Toda una semana maldije, traté mal a mi prójimo, no serví. Entonces, yo tengo que santificar, claro, algo exclusivo y único. Pero si yo soy exclusivo y único, no puedo ser de un día. Yo no soy esposo de un día. Yo no soy padre de un día. Yo no soy padre de una celebración. Yo debo hacerlo y santificar lo que soy
cada día. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Verbo se hizo carne, que el Verbo vivió en medio de nosotros, que el Verbo es la luz de nosotros, eso dice Juan, y dice el versículo 9, aquella luz verdadera, estoy en Juan 1, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Conocer al Verbo hecho carne, al que dijo, ejecutó, vio que era bueno, separó, llamó, hizo, creó, bendijo y santificó. Y si lo hizo en la creación, y si lo hizo al encarnarse hace más de 2000 años, el Señor lo quiere hacer hoy con nosotros, no solo en este principio de año, sino en todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida son un principio, un propósito. Cada mañana que se abren los ojos es un principio. Y en ese principio hemos de tener presente al Verbo hecho carne, aquel que consuma y ejecuta todos los pensamientos y todas las ideas del Señor. De nosotros, ¿qué nos corresponde? Oírlo atentamente. ¿Por qué? Porque Él dice, ¿sí? Y al oírlo, porque Él dice, nosotros vamos a creer que Él hace, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mire, mire, esto es espectacular. Si yo oigo, creo, yo hablo, digo, dijo, ejecuta. Eso me va a permitir ver que es bueno, ver como Él ve, ver que sus obras son buenas. ¿Sabe qué ayuda el ver que las obras del Señor son buenas? A que haya un corazón agradecido. Porque yo cuando yo veo a mi esposa, yo veo a mis hijos y yo veo que mi familia es buena, porque el Señor me dijo que me iba a dar una familia. A mí el Señor me dijo en Malaquías 2:15 que me iba a hacer uno con mi esposa y me iba a dar una descendencia para Él. Y cuando Él me lo dijo, yo lo pude oír y lo pude creer y fue hecho y hoy lo veo que es bueno en gran manera. Él me dijo que me iba a dar un espacio y cuando yo veo el espacio es bueno en gran manera. Él me dijo que me iba a permitir servirle, ser su siervo. Y cuando yo veo lo que escuché, puedo ver que es en gran manera bueno. Y haga memoria de todas las palabras que el Señor le ha dicho. Las que ha escuchado, las que ha creído y al creer han sido ejecutadas y usted puede ver que es bueno. ¿Y sabe de qué le invito a que se arrepienta? Si lo que usted escuchó, que Él dijo, creyó que Él ejecutó, pero cuando lo vio se quejó, hay que pedirle perdón. Porque todo lo que Él hizo es bueno. Todo lo que Él le permitió es bueno en gran manera. Entonces, que le toca caminar, que le toca... No, lo mejor es lo que el Señor nos ha concedido. Y cuando yo entiendo que lo que el Señor nos ha concedido conforme a lo que dijo, vamos a disfrutar lo que viene con más libertad. Yo les invito en algo que hay que trabajar mucho y es más gratitud, porque la gratitud es reconocimiento a la obra del Señor. Y la gratitud trae gozo. Porque cuando usted se queja y vive con amargura, usted está negando toda esta obra del Señor, del Verbo que ejecutó los planes divinos. Eso es muy fuerte, porque somos tan atrevidos que negamos la obra del Señor. ¿Saben cuál es un problema que yo a veces, a mí me preocupa con mis hijos? Y es que ellos ven tantos milagros que nos desacostumbramos a notar el milagro, y eso es muy delicado. ¿Sí? Sí, espero hacerme entender, ¿verdad?
cuando vemos tantos milagros y estamos como tan seguros que el Señor va a obrar, vamos perdiendo la sensibilidad de notar que eso fue un milagro. Y dejamos de sorprendernos, y dejamos de maravillarnos, y dejamos de disfrutarlo como un milagro. Pero cuando cada día yo tengo la sensibilidad y la humildad de seguir viendo el milagro como algo milagroso, no voy a perder ni el asombro, ni la maravilla, ni el gozo, ni la gratitud, ni la esperanza, y voy a ser más feliz, y voy a ser más pleno, y voy a ser más agradecido, y voy a ser más humilde, y voy a disfrutar más. Es más lo que nos imaginamos que no tenemos y por lo cual sufrimos, que lo que en verdad ha pasado negativo. Somos unos bendecidos. A mí a veces me cuesta, se los digo de todo corazón, me cuesta escucharme primero y escuchar a cuando empiezan a abundar las quejas. Cuando a veces caigo en la cuenta de mí mismo, a veces no, pero cuando caigo en la cuenta me avergüenzo, cuando empezamos a quejarnos de tantas cosas que fueron y son una respuesta del Señor para nuestra vida. No llamemos maldición a lo que es una bendición. El hombre, ¿saben cuál fue la caída del hombre? Y seguro ya lo leímos, que el hombre empezó a pensar que no todo esto era bueno. Cuando mira la ejecución de este plan perfecto a través del verbo ejecutándolo, cuando la mujer se encuentra con la serpiente, empezaron a notar que no todo era tan bueno. ¿Y se acuerdan que esta semana les dije que ella añadió? El Señor les dijo, no coman. Y ella dijo, Él nos dijo, no coman y no toquen. Y eso es mentira, Él nunca les dijo que no lo tocaran. Él les dijo, no coman. Pero Eva, como estaba ya minadita en su corazón, le agregó. ¿Sabe qué hizo Eva cuando dijo, Él nos dijo que no comamos ni que toquemos? ¿Sabe qué está haciendo Eva? Se está victimizando. O sea, qué cosa tan horrible. Nos puso 2 mandamientos. Y sus mandamientos tan difíciles. Y el Señor solo les puso un mandamiento. No coman. Pero para victimizar, ustedes se han notado que el que se victimiza aumenta, que el que se victimiza exagera, el que se victimiza debe 1.000 pesos, pero cuando nos victimizamos, no, lo debemos todo, ¿sí? Agregamos. El que se victimiza tiene, no sé, le duele la oreja, pero cuando se victimiza dice, no, y como que hasta el ojo. Y eso fue lo que hizo Eva. Y la victimización, pues obviamente le dio la oportunidad para negar todo el bien que el Señor había hecho. Pero cuando yo tengo la gratitud, la humildad de reconocer todo el bien que el Señor hizo, solo hay gratitud. Y lo que voy a hacer es bendecir, santificar, voy a separarte lo que tengo que separarme, voy a llamar las cosas como son y también yo voy a ver que todo fue bueno. No sé si recuerdan el último dice, bueno en gran manera. Agradezcámosle al Señor y oremos en este primer encuentro, aunque fuera virtual, pero con la certeza que el Señor nos va a permitir seguir viendo su gloria. Quiero decirles que lo que estamos haciendo como iglesia aquí en el Monte Sión, definitivamente yo puedo identificar estos 9 verbos del Señor actuando y que me exigen y me demandan a mí como su servidor también ir de la mano en esto. Yo creo que el Señor lo dijo, que lo ha hecho, lo veo que es bueno en gran manera y eso también implica separar, llamar, hacer, permitir al Señor que siga creando. Entonces son esas ideas que vienen, bendecir y santificar. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y a entregarle este tiempo a través de nuestra oración.